Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Nos están oprimiendo, estamos hartos, desesperados. A todo el mundo lo escucho todos los días con una historia triste. Están vulnerando los derechos humanos. Estoy en un piso de alquiler con 3 menores. Hay 120 desahucios preparados para el mes que viene. Ustedes no están apoyando. Habiendo un sistema que es completamente injusto. Tenemos que estar todos juntos siempre, no ahora. Y yo creo que esto poco a poco. Tienen que tener miedo a no protestar. Tienen que luchar por sus derechos igual que lucharon antes nuestros padres, nuestros abuelos. El sistema no me da miedo. Tenemos una fuerza moral que está por encima de todo eso. Desde luego, si sigue recortando la educación pública, nos va a tener enfrente. No es una ley de seguridad ciudadana para el pueblo. No hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país. Las cosas que de verdad se comprenden, las que de verdad se pueden entender con la razón y sentir con el corazón, son las cosas que uno es capaz de mirar desde adentro y desde abajo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas y gracias por asistir a este acto central de campaña de Izquierda Unida a las autonómicas. Como decimos en nuestro lema electoral, es tiempo de izquierdas, porque es tiempo de lucha y es tiempo de dignidad. Es tiempo de izquierdas porque solo desde la izquierda, sin ambigüedades, podremos plantar cara y frenar radicalmente la situación límite de emergencia social que vivimos en Castilla-La Mancha. Situación que es consecuencia de las políticas neoliberales del bipartidismo, de las políticas de recortes de Cospedal, solo para garantizar los intereses de unos pocos, los poderes económicos y a costa del sufrimiento y la pobreza de las gentes trabajadoras de Castilla-La Mancha. Por eso hoy me siento muy orgullosa de presentar al cabeza de lista de la candidatura de la izquierda de la que formo parte, al candidato de la clase obrera, a Alejandro Ávila, al candidato de los y las trabajadoras, al candidato de la gente que no tiene cómo llegar a fin de mes,
al candidato de las precarias que con contrato de miseria o sin él, aun trabajando, son pobres, al candidato de las desahuciadas, de las paradas, de las personas que han tenido que emigrar porque aquí no hay trabajo y hoy ven cómo les impide el voto en el destierro. Es el candidato de las mujeres, que estamos doblemente explotadas, en casa y en un trabajo peor remunerado y más precario. Es el candidato, en definitiva, de la mayoría social de la región. Mis estancias por Toledo como profesora interina y mis responsabilidades provinciales me han permitido conocer de cerca al futuro presidente de Castilla-La Mancha, Alejandro Ávila. He conocido al luchador infatigable y comprometido en las calles, en las luchas, en las marchas y caminando por las marchas de la dignidad, en la Asamblea de Defensa de la Sanidad Pública y en tantas otras, apoyando al pueblo saharaui y a las mujeres cada 8 de marzo. También conozco al sindicalista siempre defendiendo los derechos de la clase trabajadora, en las huelgas y en los piquetes de estos últimos años de conflictividad laboral. Y, finalmente, conozco al coordinador provincial de Izquierda Unida en Toledo, que siempre está empeñado en construir entre todas y todas un proyecto colectivo, porque Alejandro huye de los liderazgos individuales y pretende construir una organización nítidamente de izquierdas, anticapitalista, participativa y activa en las calles y en las luchas. Porque conozco a Alejandro, he aceptado formar parte de esta candidatura de la izquierda en la región. Os aseguro que es un hombre con principios y convicciones claras de izquierdas, un hombre del pueblo, trabajador, sencillo, cercano, honesto, un hombre que no se vende y que no se deja comprar, que conoce muy de cerca los problemas de los castellano-manchegos y de las castellano-manchegas, de los trabajadores, de los agricultores, de los ganaderos, porque Alejandro Ávila está muy lejos de despachos y de cigarrales. Alejandro Ávila lleva desde muy joven trabajando, ahora como cartero, en su tierra natal, en Mazarambroz, donde reside, bueno, más bien duerme, porque su activismo y su compromiso político lo hace viajar todas las semanas por la extensa provincia de Toledo. Sin más, os dejo ya con el futuro presidente de Castilla-La Mancha, Alejandro Ávila, el candidato de Izquierda Unida. Me has abrumado, compañera Amor. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras de Toledo y provincia. Llevamos unos días ya de campaña electoral en esta región y los fuegos de artificio ya están saliendo a escena. Hace un par de días el Partido Socialista y el Partido Popular, el bipartidismo endogámico que lleva 34 años gobernando esta región, salían pidiéndonos, haciendo un llamamiento al voto útil. Y hacen un llamamiento, un bipartidismo, en una región que la han llevado al furgón de cola en cuanto a renta per cápita se refiere. Estamos, los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, estamos 4.500 euros más bajo en renta per cápita que el resto de la media nacional. Y nos piden el voto útil este bipartidismo endogámico en una región que la han llevado a tasas del 29% de paro, 285.000 hombres y mujeres en situación de paro, el 61% de los jóvenes en situación de paro y emigrando, 150.000 personas parados sin prestaciones y con una deuda pública duplicada de 13.000 millones de euros. Nos piden el voto el bipartidismo endogámico que ha llevado a esta región al quinto lugar de cola de todas las regiones de la Europa, de la Unión Europea, en cuanto a porcentaje de paro. Y en una región donde hoy va a haber 13 desahucios, 13 familias van a ponerlas fuera de sus casas. Por lo tanto, cualquier comparación que podamos hacer con cualquier parámetro nos sitúa a esta región en furgón de cola. Y nos piden ese voto útil el bipartidismo que estaba de acuerdo cuando aprobaron la ley del suelo el presidente Aznar y la LOTAU, un presidente del gobierno regional, José Bono.
Nos lo pide el PSOE y el PP porque entienden que son ellos los que nos van a sacar de la crisis, dicen, de la estafa que digo yo, que nos metieron en los años que decían de bonanza económica. Nos pide el voto útil ese bipartidismo que aprobaron en 15 minutos la reforma de la Constitución para salvar a los bancos y castigar a las personas, a la clase trabajadora. Los que firmaron 2 reformas de pensiones, una cada uno, y los que firmaron también 2 reformas laborales, una cada uno. Nos los piden, como digo, los que nos han llevado a tener los peores parámetros comparativamente con toda la Unión Europea y con este país. Y además nos lo pide, se atreve a pedirlo, una presidenta candidata hoy que vino hace 4 años prometiéndonos empleo. Si queríamos empleo había que votar al PP y hoy se va con un bagaje de 14.000 parados más de los muchos parados que teníamos en esta región, de 48.000 personas más sin cobertura y de 67.000 afiliaciones menos a la Seguridad Social. Nos piden el voto útil, ese bipartidismo endogámico. Y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es decirlos como ese diputado planteó un día en el Congreso. Váyanse ustedes a la mierda, bipartidismo hegemónico del PP, porque no van a ser salvadores de la ciudadanía de Castilla-La Mancha ni de la clase obrera. En Izquierda Unida queremos construir región y vamos a construir región, porque es una región que está por construir todavía, porque no es posible construir una región si no se profundiza en la democracia, si no se da una verdadera participación ciudadana y si no se respeta la pluralidad que tiene rica esta región. Y ninguno de estos 3 componentes se están dando en Castilla-La Mancha por la situación política y por la endogamia que yo decía antes. Y en Izquierda Unida no vamos a gobernar en los ayuntamientos, que los vamos a hacer, y en las Cortes, cuando lleguemos, de una manera por delegación. En Izquierda Unida queremos gobernar, sí, pero queremos gobernar y vamos a gobernar con participación, porque sin participación no hay avances en derechos sociales y sin participación no hay compromisos de la ciudadanía. Y para eso nos proponemos de una manera muy clara reformar un estatuto de autonomía para que en él se visualicen derechos que hoy se pisotean en esta región. Derechos como el procedimiento regular de una mejor manera, el procedimiento de iniciativa legislativa popular, que este pueblo, que esta ciudadanía tiene derecho a presentar y que queremos rebajar ese procedimiento en cuanto al número de firmas y además queremos poner y vamos a poner una silla, un escaño para aquellos que propongan una iniciativa legislativa popular puedan defenderlo en todo el trámite parlamentario desde el principio al final del proceso en las Cortes. Queremos proponer leyes de referéndum y consulta y fomentar también la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales, de los sindicatos, sí, de los sindicatos de clase en las empresas públicas, porque son ellos, porque sois vosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, las que puede decir y puede gestionar de una mejor manera los servicios públicos de esta región. Y también nos proponemos modificar el Estatuto de Autonomía porque tenemos claro que estamos obligados los cargos públicos a rendir cuentas. Y estamos obligados también, o mejor dicho, estáis obligados a decirnos que nos tenemos que ir cuando algo de lo que os contemos en las tribunas, de lo que os contemos aquí, luego no cumplamos. Y tenemos que poner, y vamos a poner mecanismos en ese reglamento de las Cortes para que, al cabo de 2 años, si incumplimos el contrato que presentamos a la ciudadanía, se nos pueda revocar y se nos pueda echar a las calles. Reivindicar y vamos a reivindicar una ley de memoria histórica que reconozca los valores de aquellos compañeros, hombres y mujeres que lucharon por la legalidad vigente y que todavía hoy, en este país y mucho menos en esta región, tienen un reconocimiento público. Lo vamos a hacer, una ley de memoria histórica que además elimine los nombres de las calles y los símbolos franquistas que todavía perduran en las calles de nuestros pueblos.
Y sobre estas bases democráticas y participativas queremos construir región. No es posible de otra manera. Vuelvo a repetir, no vamos a gobernar por delegación, queremos gobernar con participación, porque con participación vamos a ser capaces de cambiar el modelo económico y el modelo productivo. Un modelo económico que se ha demostrado fracasado, que el ladrillo llevó a las miserias, al drama social que estamos viviendo en esta región. Y tenemos que hacer, y vamos a proponer, una auditoría de la ciudadana de la deuda, porque queremos saber qué empresas y qué empresarios han sido los que se han llevado los dineros, los contratos, qué empresas y qué empresarios han sido los que han elevado los presupuestos, y queremos esa auditoría para buscar esas responsabilidades. Y también queremos y vamos a hacer una reforma fiscal donde se equilibren la renta del trabajo y la renta del capital. Ya sabéis que en los últimos años la renta del capital han tenido tremendas excepciones, que hoy eran muy necesarias para pagar los servicios públicos también en esta región. Por lo tanto, vamos a plantear una reforma fiscal que aumente el tramo del IRPF regional a este tipo de rentas y que aflore, entre otras cosas, la economía sumergida en 10 puntos que nos permita, en definitiva, tener más ingresos para dedicarlo a la cuestión principal, al empleo. Porque cualquier cargo público, cualquier persona, ciudadano o ciudadana, que nos presentemos a un cargo público, deberíamos salir sonrojados de los puestos que estamos desempeñando si no sabemos acabar con el mayor problema que tiene esta sociedad y esta región, y es el paro. Por lo tanto, toda la política económica va a tener la prioridad del empleo. Ya tenemos una propuesta federal. Ya hemos elaborado una propuesta federal que la llamamos empleo garantizado, porque eso es lo que dice la Constitución, que los poderes públicos son los responsables, en último extremo, de garantizar el empleo de las miles de hombres y mujeres que están en el paro. Y aquí también queremos ahondar en esa propuesta de empleo garantizado. Y somos claros, vamos a destinar un 10% de nuestro presupuesto a políticas activas de empleo. Lo decimos y lo vamos a aplicar, porque lo nuestro no es retórica, lo repito, lo vamos a aplicar porque el empleo es la prioridad absoluta de esta fuerza política, porque la prioridad absoluta de esta fuerza política son las personas. Si no, no tendría sentido una fuerza política de izquierdas. Y vamos a recuperar también los servicios públicos. La segunda prioridad son los servicios públicos. Esos servicios públicos que de un plumazo se redujo la presidenta Cospedal en un 20% de sus presupuestos y que hoy están desangrados con miles de trabajadores y trabajadoras en la calle y con la ciudadanía viendo la nefasta gestión que se realiza de ellos. Los vamos a recuperar como públicos y además vamos a habilitar las partidas económicas suficientes para que la prestación sea efectiva. Y también hablamos y queremos hablar de medio ambiente en una región que está siendo machacada, que nos quieren introducir el tema de la extracción del gas a través del fracking, que debéis de saber que es un modo de extracción introduciendo agua a presión con elementos químicos que van a envenenar nuestras tierras y que van a hipotecar el futuro de la región. Y también nos manifestamos y nos vamos a manifestar y vamos a paralizar cuando tengamos fuerza en las Cortes Regionales, el ATC de Villar de Cañas, porque estamos en contra de la energía nuclear, porque no es el lugar idóneo. Villar de Cañas, esos humedales, ricos humedales, que pueden tener tanta problemática, y porque además esta región no genera residuos nucleares para que tengamos ese lastre durante toda la vida. Vamos a plantear políticas en materia de igualdad, y voy terminando, y en definitiva vamos a construir una región que después de 34 años sigue sin construirse. Y termino. Yo creo que en estos momentos, aunque son tiempos de convulsión, son tiempos de ilusión. Hemos abierto una brecha importante en el sistema y en el bipartidismo de Castilla-La Mancha. Y en esa brecha tiene que estar la izquierda, porque son tiempos de izquierdas, son tiempos de principios y son tiempos de ideología.
porque caminamos, y esa es nuestra apuesta, hacia un proceso constituyente. Son tiempos, como digo, de principios, que no los principios de Groucho Marx, que decía que tenía unos, pero que no tenían problema en cambiarlos si no le gustaban a la ciudadanía. Nosotros tenemos principios, somos de izquierdas. Y termino con una frase que decía un gran libertador que yo creo que tendremos que aplicar. Un libertador latinoamericano decía que amar a la patria no era amar una bandera o un trozo de tierra, que amar a la patria era odiar a las personas y a quien lo pisoteaba. Y en este país y en esta región hay muchas personas y muchos corruptos que pisotean esta patria que tenemos que levantar desde la izquierda y con el voto útil que es y significa Izquierda Unida. Muchas gracias y a convencer a un montón de gente. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, presidente. Como decíamos al principio, es tiempo de lucha, es tiempo de dignidad, es tiempo de izquierdas. Es tiempo de izquierdas porque, mirad, la salida a la crisis solo tiene dos caminos. Uno ya lo conocemos, que es la salida neoliberal, que se está consolidando y que supone más recortes en educación, en sanidad, precariedad laboral, más paro y represión. La otra es la salida social, la alternativa que planteamos desde Izquierda Unida, que es una salida que defiende el derecho al trabajo, los derechos sociales y la democracia participativa. Y esta salida social solo puede hacerse desde la izquierda. Es tiempo de izquierda porque en Izquierda Unida, además, no solo aportamos principios y un programa claramente de izquierdas, como nos ha contado el compañero Alejandro, sino que también aportamos gente que no se vende y gente que no se compra. Gente que ha resistido cuando la hegemonía era el neoliberalismo. Aportamos a estas elecciones la honestidad y la coherencia política de nuestros cargos públicos y de nuestros compañeros. Por eso, qué mejor que concluir este acto con otro manchego de firmes principios y convicciones de izquierdas, de otro hombre del pueblo, agricultor de profesión, un compañero que siempre ha estado defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Es un militante de estos con mochila, porque lleva ya muchos kilómetros y muchos años recorridos defendiendo los derechos humanos, la igualdad y la libertad. Me estoy refiriendo, cómo no, a Cayo Lara, nuestro coordinador regional de Izquierda Unida. A Cayo Lara, que no solo lo conocemos aquí porque salga en la tele, sino porque hasta hace bien poco era nuestro coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha y todas y todos le recordamos pues luchando en defensa de una ley más democrática y contra la corrupción y la especulación urbanística del PSOE. Por eso os dejo ya con el compañero Cayo Lara. Adelante, compañero. Amor nos ha hecho una presentaciones con amor, ¿no? No cabe ninguna duda, has hecho honor a tu nombre. Se nota que eres de la casa o bastante cercana, no cabe duda, ¿no? Bien, esta tarde, creo que a esta misma hora, están el señor Rajoy y María Dolores de Cospedal en Talavera de la Reina. A ver si algún día le ponemos Talavera de la República, que iba a ser un nombre bonito, ¿no? Son los responsables de un partido político que está sembrado, como todo el mundo sabe, de bandas organizadas para trincar, de bandas organizadas para delinquir y que está sembrado de corrupción, de algunas de las cuales se están marchando de rositas o presumiblemente se pueden marchar de rositas. Aquí, en este salón, en esta casa, en esta organización estamos, por el contrario, no un partido sembrado de corrupción ni sembrado de bandas organizadas para delinquir,
sino una organización con los compañeros y compañeras que hacemos coaliciones, una organización que combatimos la corrupción, pero no la combatimos de boquilla, la combatimos con hechos. Y la hemos venido combatiendo aquí en esta tierra, en esta Castilla-La Mancha, desde que empezaron los primeros síntomas fuertes de corrupción en torno a la burbuja inmobiliaria. Es decir, la combatimos desde sus orígenes porque sabíamos que la burbuja inmobiliaria iba a estar llena, infectada, iba a formar parte de la corrupción, porque no se podía entender un proceso de esas características en nuestra tierra sin que estuviera plenamente impregnada de corrupción. Combatimos la corrupción cuando combatirla costaba querellas por supuestas injurias y calumnias. Y aquí está con nosotros Manuel Fuentes, el alcalde de Seseña, que tuvo 12 querellas por injurias y calumnias que después todas quedaron en agua de borrajas. Y cuando combatir también la burbuja inmobiliaria era símbolo de falta de modernidad. Nos decían que no éramos modernos y modernas, que éramos una antigualla del pasado, que veníamos aquí con planteamientos de la izquierda vieja clásica. Los modernos eran los de la burbuja inmobiliaria. Y gracias a todas aquellas modernidades que tuvimos en aquel tiempo, hoy en esta Castilla-La Mancha se están reduciendo derechos y conquistas laborales, sociales, económicas y civiles que se habían conquistado a lo largo de la historia. Se han reducido ayudas y prestaciones a los dependientes que no tienen atención. El 70% de la reducción en los servicios sociales. Se han cerrado 63 escuelas rurales. Se han despedido a casi 10.000 profesionales de la sanidad y de la educación. Hay camas cerradas en los hospitales, fuga de jóvenes, 700.000 personas en riesgo de pobreza, 13.000 millones de euros de deuda, 285.000 parados. Estas son las secuelas y las consecuencias de la modernidad. Ahora nos comemos la modernidad. Es importante que reflexionemos sobre esto, porque todo esto es la herencia y la gestión del Gobierno que venía a resolver, presumiblemente, la herencia que dejaban los gobiernos anteriores. Y hay que decir que María Dolores de Cospedal, en lugar de hacer la región que tenía que espabilar y tenía que mejorar la cuenta de resultados que habían dejado los gobiernos negativos del señor Bono y compañía, lo que ha hecho es hacer de Castilla-La Mancha el laboratorio de recortes de derechos y de recortes de democracia. La burbuja inmobiliaria ha traído los recortes, ha traído el paro, ha traído la deuda, ha traído los bajos salarios. Cospedal se ha convertido en la reina del pucherazo, eso sí, con peineta. Se ha convertido y ha convertido la democracia en dedocracia. La representación popular la ha sustituido por el enchufismo en los cargos de libre designación, a dedo, los brazos de madera, y ha convertido a Castilla-La Mancha en la comunidad menos democrática de España desde el punto de vista de la representación institucional en las Cortes o en los parlamentos de las distintas comunidades autónomas de este país. María Dolores de Cospedal nos ha traído una democracia simulada y en diferido. Esto nos suena. Y, por tanto, se ha convertido en una necesidad democrática, por necesidad de higiene democrática, desalojar a María Dolores de Cospedal de la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, y eso lo tenemos que conseguir la gente decente de esta región, los hombres y mujeres de izquierdas, y lo vamos a conseguir. Alejandro, tenemos que entrar en las Cortes y Javi, tenemos que estar en el Ayuntamiento para seguir pinchando las burbujas, la burbuja de la pobreza, de la desigualdad social, las burbujas del paro, las burbujas de la desesperanza de la gente, las burbujas de los bajos salarios. Tenemos que ser nosotros, porque es la izquierda la que siempre, siempre, siempre se ha situado con la clase trabajadora, con la mayoría social, aunque a veces
alguna gente o bastante gente no nos haga justicia en función de las luchas, el trabajo, el esfuerzo, la iniciativa, el sufrimiento, el buen hacer, el presentar iniciativas alternativas, porque a veces los vientos no nos soplan de forma favorable. Y cuando los vientos nos vienen de forma favorable y cuando tenemos tendencias de crecimiento, se empieza a poner, no sé por qué, de los nervios el poder financiero y el poder económico de este país. Y cuando estamos en algún gobierno, con un poquito de gobierno como en el de Andalucía, y metemos alguna ley que, qué barbaridad de ley, que pretende que no echen a la gente de sus casas porque haya perdido el empleo y no pueda pagar la hipoteca de la vivienda, y hacemos una modesta ley que es expropiar por 3 años el derecho al uso de vivienda a la banca, se pone de los nervios la banca, invita al gobierno del PP a su mando a distancia que haga un recurso al Tribunal Constitucional, pero después, cuando esta fuerza política le exige al socio de gobierno en Andalucía que tiene que cumplir con los acuerdos, con los pactos, con las leyes que habíamos negociado para entrar en el gobierno, y se nos ocurre, ¡qué barbaridad!, plantear que hay que hacer una banca pública en Andalucía, no sé por qué algo tendrá que ver la mano que mueve la cuna, el poder financiero, la banca, para que se haya disuelto el gobierno en Andalucía y se hayan convocado unas elecciones inútiles. El poder tiene mucho poder. El poder tiene mucho poder. Las cosas no pasan por casualidad. No somos el ombligo del mundo en esta organización. Ya lo sabemos que no somos el ombligo del mundo. Pero la derecha económica, el poder financiero, la oligarquía, sí sabe una cosa de esta fuerza política, que lo que decimos lo hacemos. Y que si ponemos en los papeles que vamos a por una banca pública, es que vamos a una banca pública. Y que si ponemos en los papeles que vamos a nacionalizar sectores estratégicos de la economía, es que vamos a nacionalizar sectores estratégicos de la economía. Es que si ponemos en los papeles que hay que plantar cara a los intereses de la deuda, porque son especulativos, usureros, saben que vamos a buscar los mecanismos para poder plantar cara a los intereses de la deuda, porque lo que decimos lo hacemos. Y no hacemos demagogia, no somos una fuerza política que nos vamos a aprovechar del clima de indignación de este país, de la antipolítica que se ha introducido en la cabeza de la gente en este país para hacer propuestas demagógicas, propuestas que no se puedan desarrollar, pero sí le preocupamos al poder. Y por eso cuando tenemos tendencias de crecimiento importantes, se empiezan a poner de los nervios y de pronto aparecen inyectándole algunas hormonas importantes desde el punto de vista mediático. Esto no es una casualidad. Yo he estado 8 años de coordinador aquí en esta tierra, en esta región, y lo tengo que decir y que lo conozcan los compañeros profesionales de los medios de comunicación. En 8 años la televisión pública de esta Castilla-La Mancha no le hizo ni una sola entrevista a este coordinador regional entonces de Izquierda Unida. ¿Eso es casualidad o eso es otra cosa? Y cuando algunos han conseguido el objetivo de primero dividir para intentar acabar con esta izquierda, yo quiero decir hoy aquí una frase. Y quiero decir aquí y afirmarlo, y quiero afirmar que algunos no querían tomar el cielo por asalto, que algunos lo que querían era asaltar Izquierda Unida para que en el viaje al centro no quedara nada organizado a la izquierda. Y la izquierda va a quedar, porque la izquierda tiene raíces. Pero cuando el poder económico vio que esas inyecciones se le podían volver en contra, alguien me dijo un día, se nos ha ido la mano con determinada fuerza política, pues de pronto inventamos otro y sacamos otra fuerza e inventamos una fuerza que estaba allí pequeñita en Cataluña y de pronto le metemos una nueva inyección como le ponen de hormonas a los pollos cuando los están criando en las granjas y de pronto empieza a crecer de una manera inmensa. ¿Para qué? Para intentar también contrarrestar una posible influencia de fuerzas políticas situadas a la izquierda, pero sobre todo también para evitar la sangría de votos que se le está produciendo al Partido Popular porque ha sido una banda organizada para delinquir y para que los votos no se marchen del sistema. Tienen que inyectar de nuevo a nuevas fuerzas políticas para mantener el poder del sistema y del chiringuito. Cospedal
nos ha llevado a tener la comunidad menos democrática de España, decía anteriormente, porque ha reducido el número de escaños a 33. ¿Por qué reduce María Dolores de Cospedal el número de escaños a 33? Es evidente, porque pretendía que aquí siguieran solamente el Partido Socialista y el Partido Popular, pero al mismo tiempo, con ese encaje de escaños, pretendía acoplarlos de manera que en las provincias donde tiene un peso específico superior a otras, colocar mayor número de escaños para que salieran las cuentas finales y el PP siguiera gobernando esta Castilla-La Mancha. Espero que la gente decente y honrada de esta región, que los trabajadores y trabajadoras corramos la voz a ver si somos capaces de vencer la intención de María Dolores de Cospedal. Y aunque nos haya dejado como una comunidad con 2 millones y pico de habitantes, con los mismos diputados que tiene Rioja, que con respeto pleno a los riojanos y las riojanas tienen 300.000 habitantes, con un objetivo claro de mantener el bipartidismo en el Parlamento, en las Cortes de Castilla-La Mancha y tener la hegemonía del Partido Popular, vamos a ver si somos capaces de doblarle el pulso a esos ideólogos que pretenden mantener un chiringuito para mantener sus privilegios e intereses de clase, forzando la democracia hasta el punto de convertir la democracia en una dedocracia. Hay que ponernos a ello. Hay que seguir en ello. Ya sabéis que nuestra historia y nuestro discurso y nuestro mensaje no ha sido el del ahora nunca, porque eso es contrarrevolucionario, porque eso impide luchar al día siguiente de no ganar. Y nosotros queremos ganar, claro que queremos ganar. Si a algunos se nos ha puesto el pelo blanco soñando con una sociedad diferente, ¿cómo no vamos a estar indignados e indignadas? ¿Cómo no vamos a querer ganar? Pero sabemos que cuando no ganamos una batalla, al día siguiente tenemos que seguir luchando porque la clave sigue estando en la toma de conciencia de la clase trabajadora. Y tiene que ser cada vez más gente la que toma conciencia de clase. Al diputado Saraceta le decía un día un trabajador: señor Saraceta, usted que dice que defiende los intereses de la clase trabajadora, ¿por qué no le vota a la clase trabajadora? Y Saraceta decía: porque una cosa es ser clase trabajadora y otra, muy distinta, es tener conciencia de serlo. Y a nosotros nos toca seguir trabajando para que la clase obrera, la clase trabajadora, la mayoría social tome conciencia de clase, porque si la clase trabajadora toma conciencia de clase no la va a vencer ningún poder oligárquico ni ningún mando a distancia de ningún gobierno en este país. Cada 6 de diciembre se celebra la Constitución. Nosotros ya hace una jartá de años que no vamos. Otros van. Pero nosotros no vamos. Y no queremos celebrar un día la Constitución, no porque no nos guste y que la Constitución jugó su papel en un momento determinado de la transición democrática, porque lo que no se puede es celebrar la Constitución un día y estarla pisoteando los 364 días siguientes del año. Eso se llama hipocresía. Y el derecho al trabajo que está consagrado en la Constitución no se puede decir que se cumple con 5,5 millones de parados. El derecho a la ayuda a los que están parados, que lo dice la Constitución en el artículo 41, no se puede resolver teniendo más de 3 millones de parados en este país. El derecho a la vivienda, que lo dice la Constitución española, no es de justicia que hayan echado entre los últimos gobiernos del PSOE y los gobiernos actuales de Rajoy a más de 500.000 familias de su casa en este país. No dice la Constitución que el derecho a la vivienda, que todos tenemos el derecho a la vivienda, el derecho al salario digno no se puede plantear y defender en un país que hay 6 millones de personas, 1 de cada 3 trabajadores que tiene menos de 648 euros, que es el salario mínimo interprofesional. Violan un día sí y otro también la Constitución española. El derecho a la educación pública también se está vulnerando con las nuevas leyes del Gobierno, con la LOMCE, porque quieren volver al viejo clasismo de que los hijos de la gente trabajadora no puedan ir y las hijas a estudiar a las universidades. Quieren volver al tiempo del nacionalcatolicismo. Parece una barbaridad, pero ya han puesto en el Boletín Oficial del Estado, el 24 de febrero de este año, ya han puesto que somos hijos de Dios a estas alturas de la vida. Lo ponen por el currículum de los chavales que van a dar clases de religión de 16 años, sí, pero han puesto que somos hijos de Dios. El dogma contra la ciencia. Seguimos en las mismas, en el Boletín Oficial del Estado. Decimos y dice la Constitución en el artículo 31 que tiene que haber una financiación justa. Pues bien, el 80% de la hacienda pública se recibe de ingresos
del IRPF, de las rentas de los trabajadores y trabajadoras y del IVA, de lo que pagamos los consumidores. Y solo el 11% lo paga el impuesto de sociedad de los beneficios del capital. Eso no es que cada uno paguemos en función de lo que ganamos y lo que tenemos. Y ocultan el fraude y premian a los defraudadores. ¿Qué es sino la amnistía fiscal? ¿Qué premiar a los defraudadores? Cuando alguien de nosotros nos despistamos un día en pagar alguna obligación con la Hacienda del Estado, nos viene el papelico inmediatamente, 20% de recargo, gastos de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso es así o mentimos? Pero entonces, ¿por qué los defraudadores que estaban defraudando a la hacienda pública, es decir, a todos nosotros tanto tiempo, resulta que les permiten una regularización que se llama amnistía fiscal y pagan un cómodo 3% por regularizar sus recursos? ¿No es esto amparar a los defraudadores? Pero además, cuando le pedimos que nos digan los nombres, los niegan por el secreto que está en la legislación española, anda. Pero no se han dado cuenta que se podía cambiar esa legislación con un decreto de urgencia de los que mete el gobierno un viernes. Qué despistados son estos del gobierno. Pero después resulta que el despiste no parecía tal, porque el primero que aparece es el señor Bárcenas. ¡Ah, qué casualidad! Se acogió a la amnistía fiscal. Vaya cosa. Y después apareció el señor Pujol. ¡Ah, qué casualidad! El mol honorable resulta que es el mol sinvergüenza. Pero hemos tardado 35 años en descubrirlo. Vaya frustración para el pueblo catalán. Y el tercero que aparece se llama el señor Rodrigo Rato, nada más que el alma económica de la burbuja inmobiliaria de este país, de esta Castilla-La Mancha también, aunque él sea del PP y aquí le aplicara el señor Bono. El hombre económico del señor Rajoy, sobre él iba a montar todo el desarrollo económico de este país. El tercero. ¿Y los 715 qué faltan? Dice de Guindos, que se le ha ido la lengua, que están relacionados con la administración pública del Estado. Bueno, pues vamos a ver si conocemos los 715, por si acaso. ¿Qué pusimos a la zorra a guardar gallinas? Y estos que tenían que pagar resulta que son los que han estado trincando permanentemente y lo que estamos pagando son aquí el pepito de cada día, ¿no? Vamos a ver si lo descubrimos. Vamos a ir a ello, porque lo vamos a hacer, vamos a trabajarlo. Y, consiguientemente, cuando cambiemos la correlación de fuerza del Parlamento de España, y la vamos a cambiar, yo sé que estamos en elecciones municipales y autonómicas, pero vamos a llenar las instituciones de gente de izquierdas para dar el paso y el salto que tenemos que dar en las elecciones generales. Y cuando cambiemos la correlación de fuerzas en el Parlamento de España, que no os quepa ninguna duda, que vamos a derogar la LOMCE, que vamos a derogar la reforma laboral y que vamos a derogar la ley Mordaza, porque los problemas sociales no se resuelven con código penal ni con represión en nuestro país. Lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Dicen que faltan recursos, pero nos sobran recortes. Y no es verdad. Nos han vuelto a mentir. Es cierto que tenemos un déficit en la hacienda pública del Estado, pero este déficit no es de anteayer. Este es un déficit que tiene explicación de por qué se ha producido, por qué gasta más el Estado que ingresa. Y es porque en el tiempo de la famosa y maravillosa burbuja inmobiliaria, como entraba tanto dinero en las arcas de las haciendas públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, nos podíamos permitir el lujo de aquellas frases maravillosas que teorizó alguno, para que sea una frase de memoria histórica, que dijo que bajar los impuestos en este país era de izquierdas. Una frase tonta, ¿no? Porque, claro, bajar los impuestos a los ricos sí no es de izquierdas, precisamente. Bajarlo a los pobres o subirlo a los pobres sí es una cosa que puede no ser de izquierdas, ¿no? Pero ¿qué hicieron los gobiernos en la burbuja inmobiliaria? Lo que hicieron fue desfiscalizar la hacienda pública, le bajaron más los impuestos a los más ricos. Como entraba tanto dinero en la caja, se permitieron el lujo. Puedo recordaros unas cuantas figuras, pero las tenéis en la cabeza. Bonificaciones fiscales a las empresas, suprimir el impuesto de patrimonio, bajar el impuesto de sociedades del 35 al 30%, todo eso llevó a eso. Y se hicieron menos ingresos. Y luego estalló la burbuja y se juntaron las dos cosas. Y de pronto dejó de entrar dinero en la caja de la hacienda pública del Estado, pero los gastos estaban ahí. Y empezó el déficit, el maldito déficit. Y con el déficit, la excusa del déficit, nos han estado recortando la vida, los sueños, los derechos, la sanidad, la educación, pero había que hacerlo en función del déficit, porque el déficit, mantenerlo es más deuda, y tener más deuda es pagar más intereses por la deuda. Pero claro, había otra fórmula para resolver el déficit y no la quisieron utilizar. En lugar de recortes, más ingresos. ¿Y era posible más ingresos en la hacienda pública? ¿Es posible hoy más ingresos en la hacienda pública? Nuestra opinión es que sí. Pero la de gesta del Sindicato de Técnicos de Hacienda Pública es que sí. ¿Y por qué? Pues porque hay 80.000 millones de fraude en las cuentas públicas del Estado. Pero es que hubo 80.000 millones de fraude el año pasado y el anterior, que no han prescrito los 4 años anteriores. Por tanto, nosotros entendemos
que lo que no hay es voluntad política de haber luchado contra el fraude fiscal en este país. Porque además la mayoría de ese fraude no es un fraude que hacemos también, hay que ser sinceros, el con IVA, sin IVA, en fin, aquí cada uno intenta escaparse como puede, pero el problema del fraude grueso, el de las grandes empresas, las grandes corporaciones, las multinacionales, los que hacen ingeniería fiscal para no pagar impuestos a la hacienda pública, son los que están haciendo el 73% del fraude en este país. Y eso se podía haber combatido con más medios en la agencia tributaria, combatiendo ese fraude, porque el que defrauda hacienda pública no defrauda a Montoro ni a Rajoy, nos defrauda a todos y a cada uno de nosotros, porque nos quitan con los recortes las políticas sociales que necesita nuestro país. Sí lo podían haber hecho, pero no han querido. ¿Por qué no han querido? Porque este gobierno defiende a su clase. Ahora que ya no hay clases, ahora que algunos plantean... Yo me he traído aquí una camiseta hoy de Marx, me la engancho de vez en cuando, yo sé que esto no vende motos, yo sé que esto no da votos, es una cosa antiguaya. Por cierto, a Marx lo leen más los capitalistas que los trabajadores. El Capital de Marx, pocos los hemos leído, ¿no? Pero los capitalistas seguro que no hay ninguno que se ha escapado sin leerlo hasta las pestañas del libro, ¿no? Porque tienen que saber cómo nos pueden controlar el personal. Y claro, Rajoy defiende a su clase, claro que hay clases en el Parlamento. No intentamos representar a una clase, que es la clase trabajadora y la mayoría social, independientemente de que nos apoyen luego más o menos, pero otros sí saben a lo que están representando. Y por eso en las medidas que ha adoptado el gobierno de Rajoy, todas tienen sentido de clase. La reforma laboral, ¿a quién ha favorecido? No ha favorecido a los empresarios y ha perjudicado a los trabajadores con despidos baratos y bajando los salarios en este país. Que cuando hay salarios de miseria, esos 6 millones de salarios por debajo de 648 euros, no hay alguien que se está favoreciendo de no pagar esos salarios. Y cuando nosotros decimos que hay que subir el salario en 3 años a 1.100 euros, no es posible en este país hacerlo. ¿Y por qué lo hacen en Francia, que está en 1.400 y pico euros y no es tantas veces más rica que en España? La diferencia es que aquí a la clase que contrata, esa se le favorece con las políticas del gobierno. La congelación del salario mínimo interprofesional, por tanto, favorece aparentemente a los empresarios, porque hay un problema, y es que si no tenemos poder adquisitivo para gastar, no podemos comprar los productos que produce el sistema, y entonces el sistema tiene problemas. Y para salir de esa hay que salir subiendo los salarios, y el gobierno tiene que subir el salario mínimo interprofesional, se lo estamos pidiendo, porque de esa forma sube el conjunto de salarios del país. La reforma financiera no se hizo en favor de la banca. La amnistía fiscal no se hizo en favor de los defraudadores. La reforma eléctrica no se ha hecho en favor del oligopolio de las eléctricas. La reforma de las administraciones locales no se ha hecho en favor de los privatizadores que se quieren quedar con los servicios públicos de los ayuntamientos una vez que los puedan concentrar en las diputaciones provinciales. La reforma de las pensiones no se ha hecho pensando en la banca, porque la banca tiene muchas ganas de que hagamos fondos privados de pensiones ante la previsión de una pensión miserable. Es el gran negocio de la banca. El banco malo nos ha hecho en favor de los fondos buitre, que compran ahora las viviendas baratas para especular y negociar con ellas. El decreto de última oportunidad no se hizo, de la vivienda, no se hizo en favor de la banca. La reforma educativa no se ha hecho en favor de la patronal de la iglesia más retrógrada católica de este país. Las privatizaciones de AENA, una empresa con beneficios del Estado, no se ha hecho en función de los que han venido a quedarse con ella para quedarse con los beneficios que antes venían a la cuenta de resultados del Estado. A que tenemos muchas ganas, los que estamos aquí, las que estamos aquí, de que algún día el gobierno, una empresa con pérdidas, la privatice, venga un empresario emprendedor, la coja, la reflote, la ponga en marcha, tenga beneficios y después pague impuestos para que tengamos buen bienestar social en nuestro país. A que tenemos muchas ganas. No sé si nos vamos a quedar con las ganas de ver privatizar alguna empresa que tenga pérdidas del Estado, porque hasta ahora las que se privatizan todas son empresas con beneficios y las que no, como los bancos a precio de saldo, ¿no? En fin, el gobierno del PP sabe lo que defiende. Defiende a su clase y, por tanto, nosotros tenemos que intentar derrotar a los gobiernos del PP. La asignatura pendiente que tenemos ahora es derrotar a los gobiernos del PP en la comunidad autónoma, pero es derrotar al gobierno del PP en las elecciones generales. Y lo vamos a conseguir.
lo tenemos que conseguir. Este caldo de cultivo que hay en este país, tenemos que convertirlo, esta rebeldía hay que convertirla en organización. Y la organización hay que convertirla en movilización. Y la movilización hay que convertirla en toma de conciencia. Y toda esa movilización la tenemos que convertir en propuesta concreta, alternativa, seria y sólida. Y tenemos que llegar a convencer a la mayoría de este país de que este gobierno es un problema para la democracia. Le tenemos que echar, aunque incluso tenga el aliado que le han puesto de nuevas, ese aliado, ese pollo que han engordado con hormonas, que lo han puesto para el servicio del poder económico y financiero de este país. Quiero deciros, y voy a ir concluyendo en 5 minutillos, que hay que recordar en este tiempo que estamos quiénes somos, porque tenemos un tsunami duro. Hay un ataque directo a la izquierda, porque no se quiere dejar que la izquierda levante cabeza. Ahí está Francia, ahí está Alemania, ahí está Italia, ahí está repasar países de la Unión Europea, ahí está Portugal. Syriza está bien, porque Grecia, pero ha tenido, fijaros a qué nivel de pobreza, de miseria, ha tenido que llegar Grecia para que el pueblo empiece a reaccionar, y empiece a reaccionar un poco. Pero es que el poder, algunos que piensan que el capitalismo, que el bipartidismo, que ha sido mando a distancia de muchas políticas del poder financiero, que ya está destruido, que ya está cayéndose, tal. Los cimientos del capitalismo son muy fuertes, tienen muchos instrumentos, llevan muchos años defendiéndose. Y no quieren que se le abran grietas, porque cuando se abren grietas pueden empezar a tener problemas. Y, por tanto, algunos pensamos que las condiciones hay que crearlas y se crean con mucha fuerza, mucha organización, mucho trabajo, mucho esfuerzo colectivo fundamental. Y nosotros hay que recordarle ahora a la gente, en esta ofensiva que tenemos contra la izquierda clarísima, hay que recordarles quién somos, de vez en cuando. Y nosotros hay que decirle a la gente que somos los que tuvimos cuando la reforma laboral de Zapatero y la más dura de Rajoy, somos los que tuvimos en los piquetes en la calle con los trabajadores, con los sindicalistas, y otros estaban en el Parlamento apretando el botón y hoy vienen a pedirnos el voto, Y hay que recordarlo, Hay que recordarlo. Porque esto es historia. Esto no es propuesta electoral, esto es historia. Y es historia que estuvimos frente al pensionazo de Zapatero. Algunos nos vamos a jubilar un poquito más viejos. Gracias al pensionazo de Zapatero, eso ya nos acuerda mucha gente. Y estuvimos en contra también del pensionazo de Rajoy. Y estuvimos en contra de que modificaran el 135 de la Constitución. Y estuvimos enfrente de la amnistía a los defraudadores. Y estuvimos enfrente de los 200.000 desahucios que hizo Zapatero. Pero hemos estado enfrente de los 200.000 desahucios que ha hecho también el gobierno de Rajoy. Hemos estado en contra de salvar a la banca y no salvar a las personas. Hemos estado en contra de la LONCE, de la Ley Mordaza, en fin. En todo eso, nosotros hemos estado en la calle y en los parlamentos. Tenemos, con todos nuestros problemas que tengamos, tenemos una mochila cargada de historia y de historia de lucha por la clase obrera, con la clase obrera, porque somos clase trabajadora. Y esa no nos la va a quitar nadie. Y hay que recordarlo. A estos que vienen ahora a decir que los que van a resolver los problemas de este país son los que nacieron después del 78. ¿Qué quieren? ¿Eliminar a todo lo que hay anterior al 78? Algunos es que no se dan cuenta, tienen que leer un poco de historia. ¿O es que no saben que porque hoy pueden hablar y defender democráticamente, al menos con la boca, algunas propuestas, lo hacen porque hubo gente que luchó y luchó por los derechos de esa gente? ¿A qué vienen ahora a contarnos? Que esto no ha sido gratis y lo sabemos. Y somos la gente de principios, claro que tenemos principios. Hablaba Alejandro del Groucho Marx, ya lo sabéis. Tengo unos principios, pero si no le gustan tenemos otros. Nosotros somos gente de principios. Yo no me voy a esconder de decir que soy de izquierdas. ¿Por qué me tengo que esconder? Vestirme de medio lagarterana, a ver si despisto a alguno y viene alguno que piensa que como no soy muy de izquierdas me vota. Yo soy de izquierdas. Y no lo tengo que esconder. ¿Por qué voy a esconder mi identidad si yo no le pido a nadie que esconda la suya? Por respeto, además, a la gente, que lo tenemos que tener. Somos gente de principios, de izquierdas. Y los principios, os acordaréis que los mayores nos decían, aquella persona es una persona de principios. Y cuando nos decían eso ya se nos quedaba un soniquete, no es mala gente. Porque la gente de principios solía ser buena gente cuando nos decían esa frase. Y nosotros somos gente de principios y los principios no están en venta. No los vamos a vender por ningún puñado de votos en este país. Con mucha nitidez. Y nos sentimos orgullosos de la gente que mantuvo principios a lo largo de la historia. De los principios de Dolores Ibárruri, de Marcelino Camacho, de los principios de Miguel Hernández,
Nos sentimos orgullosos de los principios de la generación del 27, que puso su conocimiento al servicio de la mayoría social en aquellos tiempos y de la clase trabajadora. Y somos, cómo no, republicanos y republicanas. Pero, ¿qué es eso de que soy medio republicano o medio monárquico? O de que ahora este rey, como es más joven y es más guapo, le regalo no sé qué cosa y, en fin, esas cosas, ¿qué pasa aquí? Hombre, tenemos un rey más joven, pero la monarquía sigue siendo igual de vieja que ha sido siempre. No podemos votar, no podemos elegir al jefe del Estado. Demasiado joven tenemos aquí, con ideas viejas, ¿no? Y porque tenemos principios, somos gente que decimos y afirmamos y defendemos y defenderemos, y me acuerdo de la campaña Mar, de las campañas que hicimos hace ya muchos años aquí, de que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo. Y eso yo sé que no da votos. Yo sé que defender a la inmigración no da votos, pero es un tema de principios, de derechos humanos, y no los vamos a cambiar. Y como somos gente de principios, compañeros que estáis aquí del pueblo saharaui, he visto a 2 compañeros aquí, queremos deciros que vamos a seguir manteniendo los principios de la defensa de los derechos del pueblo saharaui hasta que pueda recuperar algún día su Sáhara en libertad. Y porque hubo gente que mantuvo los principios, las mujeres sabéis que dejasteis de ser la costilla de Adán. Sí, porque erais la costilla de Adán, eso decía la historia. Y llegó 1931 en la Segunda República Española, esa república tan despreciable para algunos, esa contracultura que nos han metido a lo largo de la historia, que porque hubo gente que tuvo principios consiguieron que por vez primera en la historia las mujeres pudieran votar en igualdad de derechos con los hombres. Y todo eso lo ha conseguido la gente que a lo largo de la historia ha mantenido los principios. Y ayer estuve con Marcos Ana, y yo también me siento heredero y orgulloso de los principios de Marcos Ana. 23 años en la cárcel y dijo que no renunciaba a ser quien era y lo que pensaba. Y lo podía haber hecho, pero no lo hizo porque tenía principios. Por tanto, en esa línea y en ese eje nos vamos a seguir moviendo. Pase lo que pase, llueva lo que llueva, caiga piedra o caiga granizo, porque son valores que tenemos, que hemos aprendido y que intentaremos seguir enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos en definitiva. Y tenemos propuestas, claro que tenemos propuestas. No las voy a desarrollar, obviamente, porque quiero acabar ya. Tenemos propuestas contra una lucha contra el fraude fiscal y una reforma fiscal progresiva. Sin dinero no hay posibilidad de hacer políticas concretas. Hay que concretarla con recursos, pero hay recursos, lo podemos hacer, es cuestión de buscarlos. Están ahí, los defraudadores los tienen. Pongamos en marcha la maquinaria del Estado para hacerlo. Un plan es urgente de la lucha contra la pobreza y la exclusión en todas partes, en ayuntamientos, en la comunidad autónoma, en el Estado, cuando tengamos ocasión. Un plan urgente de empleo para los parados de larga duración. 3 millones de personas no tienen ningún tipo de ayuda en este país. Viven de las rentas de los abuelos en muchos casos, que los tiene que sacar la gente. ¿Quién iba a decirnos a nosotros que íbamos a ver eso? Que saquen un abuelo de la residencia, una abuela para con la pensión poder vivir el resto de la familia. ¿Qué barbaridades estamos viendo en este siglo XXI? Planteamos, como dije anteriormente, que había que elevar el salario mínimo interprofesional en 3 años a 1.100 euros. Planteamos una ley antidesahucios. Se puede hacer, se hizo en Andalucía, se podía aplicar, y si hubiera una ley antidesahucio no se echaba a nadie en esta Castilla-La Mancha ni en este país. A ninguna criatura se la echaba de su casa porque hubiera perdido el empleo y no pudiera pagar la hipoteca. Y planteamos, como no, una banca pública sin ningún género de dudas. Concluyo diciendo que queremos abrir un debate y hay que abrirlo. Yo lo estoy diciendo y hoy ya no me entretengo. Tenemos que plantar cara a los intereses de la deuda. Este país no puede pagar 36.000 millones de euros por intereses de la deuda. Sobre todo cuando es una deuda, unos intereses que se están pagando en función de que hemos tenido un Banco Central Europeo que no ha sido nuestro banco, que ha estado al servicio de la especulación de los acreedores y de los banqueros, que le ha dado dinero a los bancos al 1% para que compren deuda al 5 o al 6. Fruto de eso pagamos 36.000 millones de euros. Y eso es mucho dinero. Son 100 millones de euros cada día. Es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. ¿Cuántas tiene el Virgen de la Salud? 500, 400, 300. Pues lo que cuesta construir un hospital de eso es lo que pagamos cada día de intereses por la deuda. Eso es una salvajada. Eso no hay país que lo pague. Y por tanto tenemos que plantar cara a los intereses de la deuda. Pero para plantar cara tenemos que acabar con el déficit. Porque si tenemos que salir cada día al mercado a pedir dinero para pagar la nómina a los funcionarios públicos de este país, somos prisioneros y rehenes de los acreedores.
pero si somos capaces de controlar el déficit luchando contra el fraude fiscal, tendremos independencia económica para tener independencia política y entonces le podremos decir a los acreedores esos intereses son de la usura y los intereses no estamos dispuestos a pagarlos. Y lo podemos decir. Lo podemos hacer. Concluyo ya, compañeros y compañeras, diciendo que esta organización política no vamos a hacer demagogia, no vamos a vender humo, no hemos puesto en los programas ni vamos a poner en el programa grande, el del Estado, cosas que no podamos cumplir. Lo que no se pueda se pondrá, que se intentará, pero no vamos a engañar a la gente, porque este país ya tiene demasiadas frustraciones y demasiados engaños con los programas electorales. Vamos a plantear programas, como estamos haciendo a nivel local y a nivel municipal, a nivel autonómico, programas serios, solventes, rigurosos. Como dije antes, no vamos a aprovecharnos del clima de indignación de la gente para venderle motos que no tengan ruedas, porque eso no es justo, eso no es honesto, eso no es decente. Por tanto, seriedad y solidez en los programas. Y lo que sí tenemos que hacer es darle a la gente esperanza y darle seguridades. Y la gente, nosotros y nosotras, queremos tener esperanza de que nuestros hijos algún día que están emigrados fuera de este país puedan volver a trabajar aquí. Y queremos tener esperanza de que los 5,5 millones de parados puedan trabajar para este país y aportar su fuerza de conocimientos y su fuerza de trabajo para que este país sea más digno, este país sea más decente. Y queremos tener también seguridad de que la pensión, los casi 10 millones de pensionistas, la van a cobrar cada final de mes y que vamos a hacer lo que dice la Constitución española, que es actualizar las pensiones para que no tengan pérdida de poder adquisitivo. Y también habrá que forzar la máquina para hacer más residencias de mayores, para que podamos tener una jubilación final cuando no nos podamos valer por nosotros mismos, que tengamos dignidad en los últimos días o meses o años de nuestra vida. Y también hay que darle seguridades a los funcionarios públicos, a los trabajadores y trabajadoras del sector público, que tienen que tener la seguridad de que van a cobrar la nómina al final de mes para que sigan prestando sus servicios, operándonos, curándonos, cuidándonos, enseñando a nuestros hijos en los colegios, en los hospitales, etcétera. Esperanza y seguridades. Y, por tanto, los programas, el proyecto político de esta fuerza política, siempre con el principio de participación de la ciudadanía, con rescatar una democracia de calidad para nuestro país, de luchar frente a los abusos que se están haciendo, frente a este deterioro de la Constitución, frente a este proceso de constituyente que vivimos en el país, con la participación de los ciudadanos, con la toma de conciencia a la gente, invitando a la gente a luchar, a organizarse, a insultar si quieren que insulten. El insulto no resuelve nunca ningún problema. Hay que hacer la alternativa consciente y coherente que necesita este país para salir y cada uno de los sectores. Pues en eso es en lo que tenemos que estar y en eso tenemos que trabajar. Y si lo hacemos ahí y acertamos y lo hacemos bien, no os quepa ninguna duda que no va a haber poder económico en este país, ni poder político que sea mando a distancia que pueda parar a la clase trabajadora y a la mayoría social de este país. Pero necesitamos eso. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha toma de conciencia, mucho trabajo colectivo, mucha seriedad, mucho rigor y también hay que poner ilusión y pasión también. Por eso, amor. Acabo con eso, hay que ponerle amor también en las presentaciones, pero también amor en las propuestas y en el trabajo de cada día y nosotros se lo vamos a continuar poniendo. Así que muchas gracias y salud y república. Y recordar que Javi, con su grupo de gente, tiene que estar en el ayuntamiento y recordar que Alejandro lo tenemos que llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha para ver si le damos un poco de dignidad a esas Cortes.
Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line.